En el año 2006, yo estuve sirviendo como asistente de pastor de jóvenes en una iglesia latina en Los Ángeles. Hubo una familia que tuvo un hijo que murió a los 17 años en un accidente automovilístico, una tragedia para la familia. Esto fue algo que traumatizó a los padres y fue un momento muy grave para la congregación en general. La congregación tuvo la respuesta de orar por la familia para que encuentren paz en estos momentos de angustia y ansiedad y para que puedan sobresaltar esta situación, este momento en sus vidas. Creo que es una respuesta bastante adecuada y alentadora de parte de una iglesia, orar por paz para esa familia. Tuvimos los servicios fúnebres para ese fallecido y esa noche el cuerpo se iba a quedar en el santuario porque los servicios fúnebres continuarían la mañana siguiente. Alguien se tenía que quedar con el cuerpo, entonces el pastor de jóvenes me pidió que yo le acompañe en hacer eso. Yo le dije que sí. Cuando nos quedamos solos con el cuerpo sellado en su ataúd, el pastor de jóvenes me reveló algo que le había sucedido. Resulta que en su tiempo de oración esa mañana, Dios le había revelado que él debía quedarse con el cuerpo esa noche, porque esa noche, a través de la oración, ese cuerpo se animaría y el niño que estaba dentro resucitaría. Resulta que en ese mismo tiempo de oración, Dios le había revelado que me apartara a mí también, porque yo iba a ser parte de este milagro y ser testigo de él. No les puedo llegar a explicar lo que estuve sintiendo en ese momento. Era una mezcla rarísima de emociones dentro de mí. Por una parte estuve emocionado de que Dios me había señalado a mí para tomar parte en esto. Me escogió a mí de entre todos los creyentes y todos los otros líderes. Al mismo tiempo me acuerdo tener miedo de que cuando resucite sea una clase de zombie y que tengamos que pelear por nuestras vidas o venga un apocalipsis zombie. Obviamente veo muchas películas. Tuve mucha ansiedad también de quedarme a solas con un cuerpo. Me recuerdo que yo tenía un gran sentir de orgullo porque Dios iba a hacer un milagro indudable a plena vista mía y lo iba a poder grabar y usarlo como testimonio moderno del poder y de la verdad de Dios. También estuve bastante miedoso de toda la situación porque yo no me sentía capaz o listo para poder tomar parte en un testimonio mundial. Pasamos la noche en oración, en ayuna, rogándole a Dios que resucite, que cumpla su milagro. Como el pastor de jóvenes tocaba piano y yo tocaba guitarra, pasamos mucho tiempo también en adoración y alabanza, alabando a Dios por lo que estaba haciendo y por el milagro de porvenir. Estuvimos ahí casi 12 horas, a solas con el fallecido. En la mañana llegaron unos oficiales de los servicios fúnebres, hicieron sus inspecciones del cuerpo, del ataúd, y se lo llevaron para que sea sepultado bajo tierra. Los padres llegaron más o menos al mismo tiempo, continuando en su llanto exasperado. Todo siguió adelante tal como había comenzado, y ningún milagro sucedió esa noche. Me acuerdo que eso me causó bastantes dudas acerca de lo que Dios puede llegar a revelar en la oración o lo que puede significar cuando uno interpreta algo de Dios. Nunca llegué al punto de dudar de la existencia de Dios o nada tan complejo, solo de los fragmentos pequeños que constituían esa situación que me llevó al defraude. Un par de semanas después me junté con el pastor de jóvenes y tuve muchas preguntas para él, y él me tuvo muchas respuestas para mí. Él me había dicho: Dios es misterioso y sus maneras, su manera de pensar, los diseños que tiene por nosotros son misteriosos. Nosotros nunca vamos a poder entender la mente de Dios. Nosotros somos como aspas de pasto en un campo. No nos damos cuenta en qué campo estamos situados y por qué pasan las cosas que pasan. Cada uno tiene su propio propósito y Dios tiene un propósito por cada cosa que sucede. La oración sirve y las respuestas están de por venir. Como les dije, esto me ayudó muchísimo. En 2019 murió una niña de 2 años de unos cantantes de la iglesia de Bethel. Es una mega iglesia en California. Tras la tragedia, el pastor de Bethel, junto con los padres,
llamaron a todo creyente a orar por un milagro de resurrección. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba sucediendo esto, porque yo estaba sirviendo como pastor de jóvenes en aquel momento. La iglesia recaudó fondos y notó cantidades de individuos visitando para apoyar el esfuerzo de resurrección tras los días que siguieron la tragedia. La nena no resucitó y semanas después seguían creyendo que Dios aún podría hacer el milagro y que lo haría. Todas las oraciones, todos los refuerzos, pero nada. Cuando esto sucedió, yo servía como pastor de jóvenes y me encontré con muchos jóvenes preguntándome muchas cosas acerca de este tema. Mis respuestas eran estas. Dios es un gran misterio y sus maneras son misteriosas. No sabemos por qué toma las decisiones que toma. No tenemos la perspectiva cósmica de un Dios eterno. Somos limitados. ¿Y quién lo sabe? Dios tiene poder para hacer cualquier milagro en cualquier momento que se le antoje. Toda oración tiene respuesta. Seamos pacientes y esperemos. En ese momento pensé que yo les estaba dando una gran verdad a mis jóvenes. Tuve mucha paz en mi corazón por eso. Y muchos de los jóvenes se fueron con la misma mirada que creo que tuve yo en el año 2006, cuando un pastor de jóvenes me dijo lo mismo a mí. Pero de principio a fin, todo lo que me habían enseñado y en turno todo lo que yo enseñé a otros era falso. Las oraciones no van a poder llegar a ningún resultado físico, nunca, o por lo menos nunca lo han hecho. Hoy vamos a hablar del problema de la oración. Orar es un acto que se enseña a todo creyente cristiano. La oración es el acto de dirigirse a Dios con un propósito específico. En mi experiencia, me enseñaron 3 cosas que se debía hacer para poder tener oraciones eficaces. Primero, había que orar agradecido a Dios. No podés entrar al trono de Dios sin estar agradecido de la mera presencia, del mero acto de que podemos hacer eso. Agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas que no merecemos. Segundo estaba la súplica. Una vez que has establecido tu agradecimiento con Dios, honesto, entonces puedes entrar a suplicar, a rogar, a pedir, sea por otros o por uno mismo. Y en tercero, confirmar lo que ya está haciendo Dios y los milagros que seguramente están de por venir. Ahora yo entiendo que hay muchas tradiciones cristianas y cada una se va a enseñar diferentes versiones de lo que puede ser la oración o que debe ser una oración adecuada. Eso está bien, pero por lo menos esas 3 cosas son generales y están más o menos en todas las versiones que he estudiado y experimentado en mi propia vida. También no nos olvidemos que si Dios conoce tu corazón, entonces, aunque no seas específico o no ores de buena manera, Él conoce la honestidad y el bien que querés hacer a través de esa oración. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la oración. Ahora hay muchos versículos que puedo repasar, tengo algunos acá anotados. Solo vamos a repasar algunos para poder llegar a entender lo que es la oración. En Marcos 11:24 leemos: Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Acá la Biblia nos enseña que podemos pedir y esperar recibir. No nos dice cuándo vamos a recibir, pero seguramente vamos a recibir. Sea respuesta o sea resultado, seguramente vendrá. Juan 15:7 nos dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Acá ya entramos a una cláusula de la oración. No solo hay que pedir para recibir, sino hay que pedir de acuerdo a su palabra. Muchas veces se enseña esto como la idea de vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, permanecer en esa palabra, en ese vivir lo que estás queriendo creer o ser. Primera de Juan 5:14 también nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá hay otra cláusula. No solo hay que pedir y vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas, sino que también hay que esperar que lo que estemos pidiendo esté dentro de la voluntad de Dios. Si algo está fuera de la voluntad de Dios, por más fe que tengas, por más que creas, por más que pidas, no importa, no va a venir, Dios no lo quiere. Ahora, si algo está dentro de la voluntad de Dios, por más que no sepamos, por más
inexpertos que seamos, vamos a entrar en eso igual, porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a repasar lo que hemos leído hasta ahora en la Biblia. Hay que pedir, esperar y eventualmente las respuestas vendrán. Hay que permanecer en la palabra de Dios para facilitar esto. Y hay que también desear o esperar que lo que estamos pidiendo esté dentro de la voluntad de Dios, si no, no va a venir. Esto es problemático. ¿Cómo podemos llegar a saber si algo está dentro de la voluntad de Dios o no? También pensemos un poco. Si algo sucede, ¿eso quiere decir que está dentro de la voluntad de Dios? Y si algo no sucede, ¿es porque está fuera de la voluntad de Dios? ¿O porque está dentro de la voluntad de Dios el que no suceda? Es lindo poder decir que todo lo que sucede está bajo la voluntad de Dios, pero si estamos realmente diciendo eso, si estamos creyendo eso, estamos también creyendo que todo lo que no sucede está fuera de la voluntad de Dios. Lo que no sucede porque Dios no lo quiere. ¿Ven el problema? ¿Estamos queriendo decir que Dios es responsable por todo? Cuando alguien es sanado de cáncer, es Dios. Cuando alguien es prosperado, es Dios. Cuando alguien encuentra el amor de su vida, es Dios. Pero cuando alguien no es sanado de cáncer, ¿es porque Dios no lo quiso? Cuando alguien no es prosperado, cuando cae en fracaso vez tras vez, ¿es porque así lo quiere Dios? Cuando alguien no encuentra el amor de su vida y entra en relaciones tóxicas, ¿también es porque así lo quiere Dios? No podemos solo elegir las victorias y omitir las fallas. ¿Es todo o es nada? Ahora, si estamos queriendo decir que puede ser a veces, pero no siempre, depende, entonces estamos entrando en una cuestión de la omnipotencia y de la voluntad de Dios de hacer bien. Si Dios es perfecto, entonces va a querer hacer lo máximo bien que podrá. El no hacer bien permite lugar para que entre el mal. Y si existe un Dios perfecto, no debería dejar lugar para que el mal crezca cuando es capaz de hacer el bien. Esto es un problema aparte. Y todo esto está fuera de lo que es el tema de hoy. Volvamos a lo más sencillo. Hay muchos beneficios de la oración. Si te pones a buscar estudios, vas a encontrar muchos beneficios acerca de bajar niveles de ansiedad, subir niveles de felicidad, bajar niveles de estrés y meditar o orar como manera de procesar emociones y procesar experiencias. Es todo comprobado científicamente en poder ayudar a un individuo. Al nivel psicológico, eso no se puede dudar. Pero si les soy honesto, todo eso es una pérdida de tiempo, porque cuando oramos no solo estamos queriendo paz en el corazón, sino queremos respuestas físicas y resultados físicos. Y lamentablemente la ciencia en esto también es indudable. En términos científicos no hay nada de evidencia que apoye la idea de que la oración puede sanar o resucitar o que pueda sanar cualquier cosa física o mental. Han habido muchísimos estudios a través de los años queriendo comprobar, verificar, analizar el efecto de la oración sobre aspectos físicos. Y en cada uno de esos estudios siempre viene el mismo resultado. La oración no es capaz. Todos conocemos a personas que han sido transformados a través del poder de la oración. Todos conocemos a personas que han sido renovados, nacidos de vuelta a través del poder de la oración. Historias innumerables e anécdotas innumerables hay para apoyar estas ideas. Pero el problema es que solo son historias y anécdotas. Nada de lo que se puede describir en una historia se puede reproducir en la vida real. Y han habido estudio tras estudio tratando de comprobarlo. Además de todo esto, es difícil aceptar testimonios personales, porque cuando alguien tiene un testimonio ya tiene una inclinación a creer en el poder de la oración. No solo es que la oración no sirve para sanar o salvar físicamente, sino que es demostrable que no funciona. No es que no hay evidencia, es que hay evidencia al contrario. Para ponérselos cortito, la realidad no concuerda con lo que dice la Biblia acerca del poder de la oración. Podés pasar tu noche orando por un pibe que va a ser sepultado, pero ese pibe no va a resucitar. Podés hacer un llamado
a través de redes sociales a miles y millones de cristianos alrededor del mundo que se unan en ayuno y oración, pero esa niña no va a caminar de vuelta. Lo único que estamos haciendo es robándole un tiempo de luto necesario y sano para los padres y las personas afectadas en estas situaciones. Si uno sigue con la esperanza de que resucitará mi hija, entonces nunca voy a procesar bien la realidad de que se fue mi hija. Pero pensemos un poco más en lo que realmente nos llegamos a preguntar como creyentes cuando entramos en alguna decepción personal a través de la oración. ¿Por qué Dios no me responde mi súplica, pero a veces veo que le responde a otros? ¿No es capaz de contestar o es que no quiere contestar? ¿No es que quiere que seamos salvos y vivamos nuestro propósito? ¿O será que el propósito de algunos es salir adelante y el propósito de otros es estar en sufrimiento? No puede ser que Dios diseñe sufrimiento, ¿no? No. Yo debo ser el problema. No estoy orando lo suficiente, no estoy creyendo con suficiente fe, no estoy haciendo mi parte suficiente como para merecer esa respuesta. La lista sigue, pero más allá de la lista de preguntas que nos podemos llegar a hacer acerca de nuestro trastorno psicológico, están las preguntas metafísicas que podemos hacer hacia Dios. Cuando pueblos son destrozados por cataclismos, sean naturales, bombas, fuegos, lo que sea, hay habitantes ahí orando a Dios que los rescate de esa situación y mueren en esa situación. Dios los puede rescatar, pero no les otorga rescate. ¿Cuántos niños mueren de hambre al día, rogándole a Dios con lágrimas secas por un pedazo de pan para ellos, para sus hermanos y hermanas menores, para sus padres, para su familia, para su pueblo? Y Dios, que es capaz, no les da pan. ¿Cuántas personas con enfermedades terminales pasan sus últimos años metidos en oración, en ayuna y en toda clase de experimento psicológico, espiritual, tratando de llamarle la atención a Dios para que les sane de este problema término? Y mueren en eso, en vez de pasar su tiempo haciendo todo lo que no van a llegar a hacer con el resto de sus vidas. ¿Cuántos charlatanes hay dando vueltas por todos lados, usando el poder de la oración como manera de hacer dinero, sin poder otorgar ningún aspecto de sanidad o salvación para los enfermos? ¿Cómo puede ser que el mundo sea así? Esta sea la estructura que se ha dejado crecer, con un Dios que tiene todo poder para cambiarlo y no lo hace. De acá, si les soy honesto, no sé para qué lado ir. En mi vida personal he visto el poder de la oración para calmar y ayudar a personas a aceptar desafíos o situaciones malísimas. Pero también he visto a personas utilizar supuestas revelaciones a través de la oración para atacar y destrozar y abusar, criticar a otros. Una vuelta tuve una hermana que viene y me dice: Dios me habló y me dijo que tú estás en pecado secreto. Ojo, todos estamos en pecado, no es secreto. Pero para venir a atacarme para que yo no esté más en el púlpito, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Y cómo puedo pelear en contra de alguien que dice que Dios le habló? Si ellos creen que Dios le habló, entonces yo mismo me doy vuelta y me empiezo a chequear. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Siempre sentir de que no estoy lo suficientemente adecuado para nada en el reino de Dios. Cuando le encontraron cáncer a mi madre, ella tuvo que entrar en varias rondas de quimioterapia para poder bajarlo de 1, porque lo habían encontrado bastante tarde en su vida. No les tengo que explicar que ella se sentía bastante débil mentalmente, físicamente y espiritualmente durante este tiempo. Un día mi mamá me llamó y me dijo que su amiga, una pastora local, había encontrado a un señor que hacía milagros de sanidad con personas de cáncer, pero que cobraba por sus servicios porque él solo hacía eso para vivir. Mi mamá quería hacer el tratamiento, seguro. Puede ser sanidad. ¿Cómo no vamos a probar? Un día fui a la casa de mi madre y mientras que tomábamos unos mates, le pedí el número del tipo y le llamé y le dije: si tú vienes conmigo al hospital de niños en Los Ángeles y sanas a una persona, te pago el doble. El tipo me colgó, nunca más volvió a contestar el teléfono a mí, a mi mamá o a la pastora que lo había recomendado
inicialmente. Me acuerdo ahora que esa pastora era la misma que meses después había pedido que mi madre le ayude a traficar mercadería de Argentina a los Estados Unidos sin tener que declararla en la aduana. O sea, traficar mercadería ilegalmente. No creo que eran drogas, seguro que eran joyas y cosas que se podían revender para hacerte un dinerito rápido. Pero qué cosa más rara que te pida una pastora. Otro momento, otra estafa. Mi madre vivía trabajando en iglesias, se graduó de estudios teológicos y siempre anduvimos metidos en la iglesia. Ella era creyente del poder de la oración, del poder del ayunar. Con todo eso pasó sus últimos meses, sus últimos años orando, creyendo, confiando de que Dios iba a hacer el milagro. Un día fui a comer con mi madre y cuando la traje de vuelta a su casa tuvo un infarto. El cuerpo no recuperó y terminó muriendo rápidamente. La oración no le sirvió. Sigamos explorando. Gracias por su tiempo.